Los quiero invitar a Efesios capítulo 4 del 25 al versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo del 25 al versículo 32. Lo vamos a estudiar en la traducción de la Reina Valera de 1960. Efesios capítulo 4, versículo del 25 al versículo 32. Y en el día de hoy vamos a estudiar los principios de la vida nueva en Cristo. Vamos a tocar 5 puntos en el día de hoy, de los que nos va a continuar a hablar el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que la predicación del domingo antes pasado, el apóstol Pablo nos enseñaba de esta nueva vida en Cristo que tenemos, de alejarnos del pecado, de la contaminación de la carne y de los deseos pecaminosos? Y al cierre de este capítulo 4, el apóstol Pablo vuelve a profundizar respecto a estos principios de la vida nueva en Cristo. Por eso nunca se nos tiene que olvidar quiénes somos nosotros en Cristo. Somos una nueva criatura que está caminando, está transitando por un proceso de santificación. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros lucha con esta naturaleza pecaminosa, lo cual también estudiamos el día jueves en el capítulo 6 de la caída del hombre. ¿Cuáles son los efectos del pecado en el ser humano? Sin embargo, el cristiano en este proceso de santificación tiene que seguir luchando en contra de esos deseos pecaminosos que están albergados, anidados al interior de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta carne no ha sido redimida. Nuestro interior ha sido transformado, pero seguimos, usted y yo, transitando y viviendo en esta carne no redimida, que es una naturaleza pecaminosa, como lo hemos hablado, una naturaleza corrupta, en la cual no se va a detener este proceso hasta que pasen dos cosas: que Cristo nos llame a su presencia o que Cristo venga por segunda vez por nosotros. En ese momento ya pasamos a un estado de glorificación en el cual todo cambia en nuestro ser. Vamos a leer Efesios capítulo 4 del 25 al versículo 32, todos juntos como iglesia. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como introducción, amados hermanos, la única evidencia confiable de que una persona ha sido salvada por la gracia de Dios no es una experiencia pasada de recibir a Cristo, sino una vida presente que refleje a nuestro Señor que vive y reina en nosotros. Hay muchas personas que se quedan pegadas, por así decirlo, en una experiencia pasada de años anteriores, que asistieron a una congregación religiosa, que hicieron una profesión de fe. No obstante, el pasado ya es pasado. Lo que importa es el presente, ¿verdad? Y el presente tiene que ver con una vida que refleje a nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tan es mentiroso,
y la verdad no está en él. ¿Qué quiere decir esto? La palabra guardar se ha traducido en su idioma original como obedecer. El que no obedece los mandamientos de nuestro Señor es mentiroso, porque le puede decir: yo le conozco, yo le adoro, yo hago muchas cosas para mi Señor. No obstante, tenemos que procurar y examinarnos a nosotros mismos, que eso tiene que ser una experiencia presente, no vivir del pasado. Hace mucho tiempo una persona me decía: yo hace 10 años me congregaba en Santiago, en una catedral, en una iglesia hermosa, hacíamos muchas cosas, estábamos toda nuestra familia enfocados en el trabajo del ministerio, pero ahora ya nada es así. La persona continuamente hablaba del pasado, de las cosas que hacía en el pasado. No obstante, tenemos que comprender de que la vida del presente de nosotros tiene que reflejar a Cristo. De nada vale decir: yo en el pasado hice esto, pero ahora en el presente estoy alejado de Dios. Por eso en 1 Juan 2:4 dice: si tú le dices conocer a Dios y no obedeces sus mandamientos, ¿qué dice la palabra? Eres mentiroso y la verdad no está en ti. Pablo continuamente decía: examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser un ejercicio continuo en que usted y yo podamos examinarnos, evaluarnos, reflexionar respecto a nuestra propia vida espiritual. Por eso en los versículos que estudiamos anteriormente, Pablo nos demostraba cómo los creyentes saben que la evidencia de la salvación consiste en dejar el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre, una transformación total en nuestro interior. Por eso Dios nos manda, con la fuerza del Espíritu Santo, que operó también en Cristo, levantándolo de los muertos, para que nosotros hoy día subyuguemos y luchemos en contra de nuestra condición humana no redimida, la cual mora y reside en nosotros, y que vivamos como criaturas nuevas en sumisión a Cristo y a su palabra. Por eso en la vida cristiana, mis hermanos, hay una paradoja, que tanto la soberanía de Dios como la voluntad del hombre están en pleno funcionamiento. Si Dios en su soberanía te ha elegido, te ha predestinado para ser salvo, eso no quita tu responsabilidad de perseverar en el Evangelio y luchar en contra de esos deseos pecaminosos, porque el creyente verdadero, el creyente fiel, responde de una manera positiva a esas declaraciones. Tenemos que tener cuidado en comprender correctamente la doctrina de la soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre. Recuerden que Dios actúa mediante medios para cumplir su voluntad. ¿Se acuerdan de la clase? Medios primarios y medios secundarios, ¿no es cierto? Entonces la soberanía de Dios, el decreto soberano de nuestro Señor se cumple a través de medios. Y esos medios también tienen que ver con nuestra responsabilidad humana de perseverar, de seguir adelante. Yo le comentaba este ejemplo de esta persona que me decía: hace 10, 20 años con mi familia estábamos de lleno en el ministerio trabajando, pasaron unas circunstancias con unos familiares que también nos encontramos en la misma iglesia, todo se terminó, la familia se dividió y ahora cada uno por su cuenta. Pero ahora es necesario evaluarnos, por eso tenemos que examinarnos, porque el pasado ya pasó. Es el presente en el cual tenemos que concentrar todas nuestras fuerzas, examinarnos y proseguir a ese camino de santificación que Dios ha establecido en Romanos 8, del 28 al versículo 30. De los que antemano Él conoció, Él predestinó, Él justificó, Él santificó y Él glorificará. ¿Sabe que esos versículos están todos en verbo pasado? ¿Sabe por qué? Porque en la mente de Dios, a usted Dios ya lo justificó.
Dios ya lo santificó y Dios ya lo glorificó, porque los tiempos de Dios son distintos a los de nosotros y lo que Él decreta, Él lo cumplirá. Dios ya nos glorificó en su mente. Solamente falta que en esta área, ¿no es cierto?, en este tiempo del espacio humano, se cumpla a través de la segunda venida de Cristo. Por eso la salvación de comienzo a fin es del Señor. Él te eligió, Él te conoció, Él te amó y en el final Él te glorificará. Pero eso no exime la responsabilidad suya y mía de proseguir. Porque es verdad, la iglesia no es perfecta, pero no es una excusa para decir yo no me congrego más, sino que por el contrario, perdonándonos unos con los otros. Y esos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. En los versículos de hoy día, Pablo nos da mandatos que reflejan varios contrastes entre la vida vieja y la vida nueva del cristiano, con base en su novedad de vida. Y estos mandatos, mis hermanos, que Pablo nos da en estos versículos finales del capítulo 4, son mandatos firmes, duros, de cómo nosotros deberíamos vivir la vida cristiana. Los creyentes deben cambiar de tal modo que pasen de mentir a hablar la verdad. Del enojo injusto a la ira justa, del robo a la generosidad, de las palabras destructivas a las palabras edificantes y de los vicios naturales a las virtudes sobrenaturales. ¿Se da cuenta? Pasado, futuro y presente. ¿Quiénes éramos nosotros en el pasado y qué nosotros deberíamos ahora plasmar en nuestra vida espiritual? Vamos a pasar al primer mandato que nos dice Pablo, de mentir, hablar la verdad. Versículo 25. Hermana Paola, por favor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, la palabra es clara al señalar que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 y 1 Corintios 6:9. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está claro que la mentira es un pecado que Dios detesta, que Dios condena, y en un momento cuando Cristo venga a condenar tanto al pecado como al pecador, todas las personas que no se hayan arrepentido serán enviados al lago que arde con fuego y azufre. Por lo tanto, esto plasmado en la vida cristiana, un creyente puede caer en la mentira tanto como puede caer en cualquier otro pecado. Pero mis hermanos, si mentir es un hábito continuo en su vida, que procede de un corazón que procura engañar, carece de toda base bíblica para creer que es un cristiano. ¿Se da cuenta? Es un pecado que cualquier persona puede efectivamente caer. Pero ¿qué pasa cuando la mentira se hace un hábito en la persona? Cuando miente, ya sea en el trabajo, en la familia o en cualquier círculo social en el cual se desenvuelve, uno efectivamente podría comprender que no ha sido una persona que ha sido redimida por la gracia y la sangre del Cordero. Porque la persona que miente de forma persistente como algo parte regular de su vida cotidiana, demuestra que es hijo del diablo y no de Dios. Porque ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién? Satanás. El diablo es el padre de la mentira y Satanás miente acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la muerte, acerca del cielo. Satanás miente y dice que el infierno no existe,
que las escrituras están mal. Miente acerca de todo Satanás. Por eso todo sistema religioso, aparte del cristianismo, se construye alrededor de la mentira que es establecida ¿por quién? Por Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y si un creyente tiene un hábito de mentir continuamente en su vida, ¿de quién es hijo? De Satanás. Porque se ha hecho un hábito. No es algo que esté luchando en contra de ese pecado, sino que es un hábito continuo en su vida cotidiana. Y respecto a esa mentira que Satanás ha establecido, hay una frase que dice lo siguiente: Satanás continúa sus esfuerzos por hacer que el pecado sea menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horroroso y el evangelio menos urgente. ¿Quién hace eso? Satanás, el padre de la mentira, que miente a través de diversas ideologías y estratagemas de hombres. La mentira existe en todos los medios de comunicación. Hoy en día es claro de que van a haber elecciones presidenciales. ¿Y qué hacen los políticos? Mentir. Mienten acerca que yo nunca dije esto, yo nunca dije esto otro, eso no era lo que quise decir. Las promesas de campaña y así sucesivamente. Pero todos mienten, ¿verdad? Porque el mundo entero está subyugado ¿por quién? Por Satanás, el diablo. Entonces, el padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, un hijo de Dios no tiene nada que ver con la mentira, sino que ¿con qué? Con la verdad. Desde el tiempo de la caída de Adán y Eva, la mentira ha sido una característica común de la humanidad no redimida. Solo veamos el mundo. Está todo lleno de mentira. La política, estratos sociales, la cultura, los trabajos. ¿Se acuerdan cuando vieron el tema de las licencias falsas? Habían varias fotos chistosas que un refrigerador de un funcionario público se veía con hartas chapitas de todos los viajes que había ido. Decían que estaban enfermos y que ¿dónde andaban de viaje? ¿Qué es eso? Mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Por eso un hijo de Dios no puede caer en esas prácticas, porque está defraudando al Estado. Y hay muchos que argumentan, bueno, si todos los hacen, ¿por qué yo no hacerlo? Porque tú eres un hijo de Dios, un hijo de la luz, un hijo de la verdad. Y como les decía, la mentira sale en todos los estratos. Siempre hay escándalos de corrupción de los políticos, empresarios, personas públicas y así sucesivamente. Ahora es claro, mis hermanos, decir algo bien importante. La mentira abarca más que el simple hecho de decir una falsedad de manera directa. También la mentira incluye la exageración, que es aquella adición de falsedad a lo que es verdadero en un principio. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que exageran ciertas cosas que pasan? Claro, ¿pasó algo? Sí, pero la persona lo interpreta de una manera exagerada y eso también es una mentira indirecta. Porque la mentira no tiene que ver solamente con lo que le decimos a una persona de manera directa. Si yo le pongo, por así decirlo, de mi cosecha, ¿ha escuchado ese dicho? Bien chileno. Le pone de su cosecha algo que sucedió para exagerar o agrandar algo. Hace algunos años cierto hombre cristiano llegó a ser conocido en muchos lugares por un testimonio poderoso que entregaba en distintos púlpitos a los cuales él predicaba. Al preguntarle por qué razón, él contestó que dejó de contar ese testimonio. Él dijo: con el paso de los años adorné tanto la historia que ni yo mismo sabía que era cierto y que era pura exageración. O sea, adornó una historia de años en años que finalmente perdió el sentido de la realidad. Y la mentira muchas veces produce eso. Por eso, mis hermanos, la mentira no tiene que ver con una mentira directa que usted le diga a una persona, sino que también tiene que ver
con formas indirectas. Por ejemplo, hacer trampa en un examen para los que estudian, o los que van al colegio, o los que van a la universidad. ¿Eso es mentira? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque está engañando al profesor y se está engañando a él mismo. La declaración de renta, la hermana idea y sabe, ¿verdad? Cuando muchas personas quieren declarar menos impuestos de los que deberían pagar. Esa es una mentira indirecta. Hacer promesas y no cumplirlas. ¿Cuántos han hecho promesas? Yo te prometo que voy a ir. Yo te prometo que voy a estar ahí. ¿Qué es eso? Una mentira. Promesas no cumplidas. Traicionar la confianza también es una mentira. Y presentar excusas por todo también es una forma de mentira. Cuando usted quiere hacer algo y le dice a una persona, hagamos esto, hagamos esto otro, y la persona se excusa de manera constante, es que no puedo, es que allá, es que acá, es que la persona de allá, eso también es una mentira de forma indirecta, porque no hay una disposición sincera a decir la verdad. ¿Qué es mejor en ese caso? Decir la verdad, no dar explicaciones que finalmente uno no quiere. Es mejor ser sincero y decir, no me acomoda, no me siento cómodo. Pero hay muchas personas que se excusan y a veces son excusas tan irrisorias que usted se ha dado cuenta que hoy no se me ocurrió a mí, pero se le ocurrió a la persona. Tanta imaginación que hay en las personas respecto a ese tema de la excusa. En los trabajos pasa harto. Cuando te mandan a hacer algo, y no, que lo haga el otro, que lo haga el del frente, que lo haga el que está atrás. Y se ponen un montón de excusas para no hacerlo. Esas son mentiras de forma indirecta. No es solamente mentir o decir algo falso a una persona en su presente, de manera presente, presencialmente, sino que también hay otras formas de mentira. El cristiano no debería participar de cualquier clase de mentira, porque debe caracterizarse por estar siempre desechando la mentira, porque la mentira es incompatible con su nueva naturaleza e inaceptable para su Señor. Porque no debería formar parte de nuestros patrones de vida, de nuestros valores. Por eso tenemos que desechar la mentira y toda forma de mentira, y las que estudiamos el día de hoy. No solamente la mentira directa, sino que la indirecta, de corazones que no están dispuestos a decir la verdad, pero prefieren, ¿verdad?, sacársela, como se dice en el chileno. Me la saqué, ¿no es cierto? Me resbaló. Cristo mismo, dice en Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Cuando una persona se convierte en creyente, sale del dominio de la mentira para entrar en el dominio de la verdad. Y por ende, toda forma de mentira es incongruente con tu nueva identidad en Cristo. ¿Se da cuenta? Que nosotros deberíamos vivir por valores distintos a los valores que encontramos en las personas incrédulas o del mundo, porque para ellos la mentira es algo común, ¿sí o no? Es algo común. Lo único que tienen miedo es que los pillen, pero ellos mienten, una mentira acá, una mentira allá. ¿Se ha dado cuenta que dicen que hay unas mentiras blancas? ¿Cuántos han escuchado eso? No es solamente una negra, sino que ahora es una blanca. ¿Qué es eso? Una forma de justificarse acerca de algo que ellos no quieren sincerarse y no quieren decir la verdad. Entonces tratan de camuflarse para que su conciencia no se sienta tan acusada. Porque recuerden que la ley moral acusa, porque la ley moral fue, ¿no es cierto?, establecida en el corazón de todos los hombres. Entonces la conciencia de los hombres los acusa respecto a cualquier pecado que transgreda la ley moral. Así de simple. Por eso también es parte de la gracia común, que permite que el mundo viva en cierta armonía y no viva en guerra todos los días. Es parte de un regalo de nuestro
Señor. Debemos hablar verdad a todos en todas las situaciones, pero tenemos un motivo especial para ser veraces con otros creyentes, porque el mismo versículo dice, porque somos miembros todos del cuerpo de Cristo, la iglesia, y por lo tanto miembros los unos de los otros. Nuestros cuerpos físicos, mis hermanos, no pueden funcionar de manera adecuada si cada miembro no tiene comunicación adecuada con los otros. ¿Usted se imagina que su cerebro comenzara a dar órdenes que no son incongruentes para mover sus piernas o para mover sus brazos? ¿Qué es lo que pasaría? Si su cerebro en algún momento comienza a través de las neuronas y a través de todo el proceso, comenzar a mover los brazos para todos los lados y a caminar en círculos y no obedecer a la mente, ¿qué pasaría? Seríamos un desastre. No podríamos ser funcionales en nuestra vida cotidiana. Y de esa misma manera, la iglesia no puede funcionar de manera correcta si sus miembros oscurecen y ocultan la verdad los unos con los otros. O si se dejan de trabajar juntos con honestidad y con amor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia universal, que está establecida en iglesias locales alrededor de todo el mundo. Pero si la mentira es parte de la iglesia y los miembros la oscurecen y la ocultan la verdad los unos de los otros, no pueden trabajar en amor o en honestidad. Y ha pasado en muchos lugares, en muchas iglesias locales, ¿no es cierto?, que hay muchos miembros que oscurecen la verdad o prefieren hacer cosas por su cuenta y no comentarlas, no hablarlas, no transparentarlas, lo que ellos tienen deseo de hacer o de iniciativas evangelísticas o del trabajo del ministerio. Por eso después se provocan los quiebres ministeriales o los quiebres de las iglesias, porque no hay verdad, sino que hay mentira. Y sus miembros oscurecen la verdad, por lo tanto no pueden trabajar con efectividad los unos con los otros. Porque para que una iglesia funcione y se establezca y logre un trabajo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber verdad en sus miembros. Comunicar efectivamente esa verdad. Voy a hacer esto otro, tengo la intención de hacer esto, de aquello. Eso es verdad. Eso es hablar con transparencia. Y eso va a permitir que la iglesia pueda ministrar con efectividad. Porque una casa dividida puede realmente prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer si está dividida. Es algo claro. Cuando el matrimonio está dividido, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Se va a destrozar la casa. Por eso la verdad es tan esencial y es algo tan básico que todos sabemos, pero que tenemos que examinarnos y tenemos que repasar en la vida cristiana. Recuerde que el versículo dice, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. La verdad debería ser un valor que surja naturalmente entre nosotros para trabajar con efectividad. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser efectivos en el trabajo del ministerio? Todos los cristianos les gustaría ser efectivos en su trabajo en el ministerio, porque le trabajamos primeramente a nuestro Señor. Pero para que eso suceda, tenemos que hablar la verdad los unos con los otros, desechando toda mentira y sus formas de mentira. No una mentira directa, sino que también las indirectas, las excusas, las justificaciones, para que podamos conocer lo que le pasa al otro, orar por una situación específica, ¿verdad? Aconsejar si es necesario. Recuerden que el compañerismo cristiano es un medio de gracia. Tanto así como la oración, el estudio de la palabra, el bautismo, la Santa Cena, y así sucesivamente, también es un medio de gracia. Pero si no hay verdad,
no se puede trabajar en honestidad, en amor, ni tampoco ser efectivos en el trabajo que Dios nos ha entregado. El segundo mandato que nos da Pablo, del enojo injusto al enojo justo. Versículo 26. Hermano Argenis, por favor. Del enojo injusto al enojo justo. Airaos, pero no pequéis, no pongas el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí hay algo bien interesante, mis hermanos. La palabra de Dios nos presenta el enojo como un pecado, pero a la vez existen dos tipos de enojos: un enojo justo y un enojo injusto. El enojo injusto, el enojo que es pecado, es la clase de enojo que se motiva por la defensa personal. Cuando una persona se siente atacada, se enoja, se llena de rencor, se llena de resentimiento por lo que se ha hecho en contra de ella. Es la clase de enojo, mis hermanos, que conduce al homicidio. Es la clase de enojo que conduce, ¿verdad?, a la violencia y a recibir el juicio de Dios. Son sentimientos que se albergan en el corazón de rencor, maledicencia, violencia, que después se exteriorizan a través de conductas violentas. Porque el enojo, primero, ¿dónde tiene cabida? En el corazón. De lo que hay en el corazón habla la boca. Pero no solamente habla la boca, sino que todos nuestros miembros funcionan en pos de esos sentimientos de enojo. Por eso ahí está la violencia, tanta violencia que vemos en la cultura hoy en día. Una persona le tocan la bocina, se enoja, anida en el corazón rencor, amargura, toma un fierro, se baja del auto y te rompe el parabrisas. Pero ¿cómo fue todo? El enojo primero se anidó en el corazón, se procesó, los sentimientos están ahí. Y después, ¿qué pasa? Se externalizan a través de acciones concretas, que son la violencia, las palabras soeces, y así sucesivamente. Y esa es la clase de enojo que conduce al homicidio. Hay muchas personas que cuando las toman detenidas, le preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué mataste a esa persona? ¿Por qué la violentaste? Es que me enojé, se me nubló la vista y después no supe lo que hice. Me cegué, ¿no es cierto? Pero finalmente se externaliza un sentimiento de rencor, de homicidio, de resentimiento que después da como resultado un lamentable delito. Por eso el enojo es egoísta, el enojo es indisciplinado y vengativo, es pecaminoso y no tiene y no debería tener lugar en la vida de un cristiano, ni siquiera de manera temporal, porque dice el versículo, enojaos, ¿no es cierto? Dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo se provoca el pecado? Cuando esos sentimientos se anidan en tu corazón y después dan como resultado palabras violentas y acciones violentas. En cambio, el enojo, que es un enojo justo, es un enojo que no es egoísta y se basa en el amor de Dios y el interés en otros, que no es permisible sino ordenado. Si uno tiene amor genuino, no puede evitar sentirse contrariado, enfadado, enojado hacia todo lo que lastima al objeto del amor de Dios. Por ejemplo, la falsa doctrina. ¿Cuántos de ustedes se han enojado, se han molestado cuando ven en las redes sociales, en los videos, en las publicaciones, una falsa doctrina que enseñan cuando las personas, no solamente de la prosperidad, sino que un montón de falsa doctrina que hoy día polula en muchas iglesias evangélicas o cristianas? ¿Cuántos de ustedes se sienten enojados por dentro y dicen, pero ¿cómo es posible que las personas no se den cuenta de que están siendo engañadas?
Hay un enojo santo. Hay un enojo justo de decir, pero ¿cómo las personas no se dan cuenta y no salen de ese lugar? ¿Le ha pasado? Bueno, ese es un enojo justo. La otra vez salía en Santiago un supuesto apóstol que estaba orando por las personas y ¿sabe lo que hizo? Le escupió a una mujer. Imagínense todas esas cosas que hoy en día suceden en las iglesias cristianas, entre comillas. Y la gente no entiende, no se da cuenta. Bueno, eso provoca un enojo santo, un enojo justo. Y Pablo nos enseña que es justo el enojo hacia todo lo malo y todo lo que se hace contra la persona del Señor, contra su voluntad y contra su propósito. Es el enojo del pueblo del Señor que aborrece la maldad. En el Salmo 69:9 dice exactamente eso, que hay un enojo santo por parte del pueblo de Dios en contra del pecado. Es el enojo que detesta la injusticia, la inmoralidad y la impiedad de todo tipo. Por ejemplo, vea las leyes hoy en día, la ley del aborto. ¿Qué le provoca a un hijo de Dios que se promuevan leyes que van en contra de la creación de Dios? Un enojo santo, un enojo justo. ¿Cómo es posible que estén buscando vida en otros planetas mientras que la vida de tu propio planeta tú la estás eliminando? No tiene lógica, no tiene sentido. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ¿saben qué? Jesús también expresó su enojo de manera justa, de manera santa, hacia la dureza del corazón de los fariseos que se enfadaron con su sanidad del hombre de la mano seca en el día del reposo. ¿Se acuerda? En Marcos capítulo 3, versículo 5, el versículo dice que Jesús se molestó, se enojó por la incredulidad de personas que supuestamente eran líderes religiosos. Se enojó y también sintió pena por ellos. Por eso hay un enojo justo, hay un enojo santo. Sin embargo, no obstante, aún el enojo justo puede caer con facilidad en la amargura y el resentimiento y en la autojustificación. Porque nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es posible esas iglesias apóstatas que tienen ese tipo de doctrina, ese tipo de enseñanza? ¿Cómo es posible? Si usted no lo resuelve con el Señor, eso puede ir provocando raíces de amargura y resentimiento en su corazón. Obviamente hay un tiempo para el enojo, pero también hay un tiempo para entregárselo al Señor. Señor, te entrego este enojo. No entiendo por qué, Señor, hay tantos tipos de estas iglesias, tantas enseñanzas, tanto de este tipo de doctrinas, no lo entiendo. Pero te lo entrego, Señor. ¿Por qué? Porque eso sino que va calzando en tu corazón. Amargura, resentimiento. Por eso Pablo dice y prosigue en el versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tienes que resolverlo. Sí, hay un momento para el enojo santo, el enojo justo. Sí, correcto. Pero también tiene que haber un momento en que se lo entregues al Señor. Porque si no, eso va creando resentimiento en tu corazón. Aún en el enojo mejor motivado se puede amargar y por esa razón debemos dejarlo al lado al final del día. Que no se quede mucho tiempo. Tenemos que entregárselo al Señor. Señor, aquí te entrego este enojo, este sentimiento, esta emoción que sentí. Te la entrego, Señor. El pastor Miguel Núñez una vez decía que él pensando y meditando y reflexionando acerca de todas estas iglesias apóstatas y todos estos movimientos doctrinales que hay en Latinoamérica, él decía que llegó a la conclusión que la misma palabra te dice por qué ellos existen. Porque hay cabras, no solamente ovejas, ¿verdad? No solamente hay trigo, hay cizaña.
Y esa cizaña va a ser pastoreada por otra cizaña. Por eso el gran objetivo de todas estas iglesias apóstatas es porque también están llenas de cizaña, ¿verdad? Entonces también tienen que tener cabida en centros religiosos que adoren sus propias doctrinas y sus dioses falsos. Entonces ahí encontramos que las ovejas, como dice Juan, ¿no es cierto?, escuchan la voz del pastor y las obedecen. Escuchan la voz del pastor y las obedecen y las siguen. Pero el resto no escuchan la voz del pastor, sino que escuchan cualquier otra voz, cualquier otro superiluminado que diga, yo tengo una nueva revelación. Entonces, mis hermanos, ese enojo tenemos que dejarlo de lado antes que provoque sentimientos de resentimiento y de odio. Si nos vamos a dormir sin resolverlo, es probable que le dé ocasión o lugar al diablo para utilizarlo para sus fines destructivos. ¿Cómo podría una persona llena de odio en su corazón, qué puede hacer? Muchas cosas, ¿no es cierto? Una persona que está llena de odio y de resentimiento, o si no, acuérdese del 2019, con este estallido delictual que hubo. ¿Usted se acuerda las grabaciones, las cosas que se subían a redes sociales? La violencia, la gente cómo andaba en las calles, robando, destruyendo todo, la propiedad pública, privada, no le interesaba nada. La gente llena de odio puede hacer muchas cosas, destructivas para él mismo y para los demás. Por eso tenemos que resolverlo luego, ese resentimiento y ese odio en el corazón. Y que por supuesto el cristiano, el Hijo de Dios, no puede albergar ese tipo de sentimientos. Si se prolonga el enojo, uno puede empezar a buscar venganza y violar de ese modo el principio enseñado en Romanos capítulo 12, versículo del 17 al versículo 21, que dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Poderosas palabras del apóstol Pablo, de nuestro Señor. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Por eso, amados hermanos, este enojo injusto tenemos que resolverlo luego en nuestras vidas. No dejemos que nuestro corazón se llene de esos sentimientos, porque después vienen los problemas en la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, porque las personas, ¿dónde se desquitan en primer lugar? En la familia, en la casa. Y ya después en el trabajo, con los amigos, los otros familiares externos, y así sucesivamente. Por eso el cristiano no puede enojarse justamente, santamente, sí, pero tiene que resolverlo luego, con el Señor, de rodillas, ahí en tu casa, orando en tu devocional diario: Señor, te entrego esto, mi corazón está cargado, te entrego esta amargura, este resentimiento, te lo entrego a ti, Señor. Dame paz, porque la paz que Cristo no la da como los hombres, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y asimismo, cuando usted vea las noticias o cualquier otra situación, llénese del amor de Dios orando. Por eso sirven tanto esos medios de gracia que se aplican de manera personal en la casa, pero también hay unos comunitarios. Pero no dé lugar
al diablo ni que se prolongue por mucho tiempo esos sentimientos, porque son destructivos. Punto 3, de robar a dar con generosidad. Hermano Alberto, por favor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué es hurtar? Es robar. Sino trabaje, ese es el mandato de Dios, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En las últimas décadas, mis hermanos, según las estadísticas, los robos en almacenes, supermercados han tenido un aumento alarmador y un elevado porcentaje del robo es hecho por empleados que trabajan al interior de una cadena comercial. Robos, cuentas falseadas, apropiación indebida, hoy en día son prácticas comunes en el mundo de la industria, del trabajo y de los negocios. Yo creo que usted ha escuchado o ha sabido de más de un escándalo, como los mismos empleados roban al interior de una empresa. Empresas de construcción también, donde se roban los materiales, se da cuenta que se los roban de a pocos, lo que sobra, no preguntan si pueden llevarlos, sino que llegan y se los traen. Engrosar cuentas con gastos personales, reportar horas de trabajo en las que no se trabajó, no declarar la renta. La hermana Idea ahí sabe el tema de la renta, declaración de impuestos. Muchos se quieren pasar de listos y declarar menos de lo que realmente deberían declarar. Y otros engaños de esa clase ya son aceptados como conductas normales por muchas personas. Hoy en día el mundo, el robo lo ve como algo normal. Y se autojustifican, dicen, pero si son empresarios, tienen tanta plata, ¿qué les va a doler que me robe una bebida? ¿Se ha dado cuenta? La gente se autojustifica. Pero si el dueño de esto vive en otro país, ¿qué le va a hacer que yo me robe una papa frita? Quizás nada, pero tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que manifestar la verdad y los valores del reino y no vivir como vive el resto de los incrédulos. Porque para ellos robar no es más que un juego en el que la única causa de vergüenza es ser atrapados, en ser descubiertos. Pero lo siguen haciendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con recursos estatales. Hoy en día hay muchos casos de corrupción que todavía están siendo investigados en las municipalidades y así sucesivamente. Nos quedaríamos cortos con todos los ejemplos que podemos dar. Para el cristiano la alternativa, nos dice Pablo, al hurto, ¿qué es? El trabajo. El que hurtaba ya no hurte más, sino que ahora trabaje con sus propias manos de lo que es bueno. Pero también nos dice para compartir con el que padece necesidad. Por eso es parte del plan de Dios que trabajen todos los que estén en capacidad de hacerlo. Pero si Dios te ha bendecido con un trabajo, con la posibilidad de trabajar, también compartir con el que padece necesidad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 10 al 11 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Exactamente, pero esas palabras, si usted las toma que fueron dadas en ese tiempo, al tiempo actual, calzan perfecto. También hay personas que de alguna manera viven desordenadamente, no trabajando, pero aparte se entrometen en lo ajeno. Por eso un cristiano no debería vivir con ese tipo de valores, con esa clase de valores, sino que trabajar, esforzando, haciendo lo que necesita y lo que requiere con sus propias manos.
El cristiano que no trabaja, y como dice 1 Timoteo 5, y no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque cuando la persona no desea trabajar o no tiene intención de hacerlo, cae en el ocio. Y hay un dicho que dice que la madre de todos los vicios es el ocio. Cuando una persona está en el ocio y no tiene nada que hacer en la casa, la mente comienza a pensar cosas que podría hacer, que muchas veces no son convenientes ni para él, ni para la gente que tiene a su alrededor. Por eso Dios redime en el huerto del Edén el concepto del trabajo. Adán y Eva, cuando estaban en coinonía y en comunión con Dios, antes de caer en pecado, ¿qué hacían? Trabajaban, labraban el huerto, se esforzaban. Dios no los tenía, ¿verdad?, tomando sol ni tomándose una caipiriña, sino que Dios los tenía labrando el huerto, trabajando con sus manos, lo que es el valor y el sacrificio del trabajo. No los tenía haciendo nada. Y después pasó lo que todos sabemos, la entrada del pecado original. Pero Dios le da un especial, ¿no es cierto?, valor a lo que es el trabajo en la sociedad humana. Porque el trabajo tiene varios propósitos. Te ayuda también a ti a verte que tú puedes y eres capaz de hacer cosas. También ayuda a proveer para tus necesidades, para ti y para los que te rodean. Tiene muchos propósitos el trabajo. Por eso Pablo, ya sea en 2 de Tesalonicenses o en 1 de Timoteo, es tan enérgico con el concepto del trabajo. El que no trabaja y no provee para los suyos y para los de su casa ha negado la fe. A ese punto, ha negado la fe. Porque la fe cristiana es una fe de esfuerzo, es una fe de perseverancia, es una fe en la cual Dios nos ha dado capacidades. ¿Usted sabía que la única creación de Dios que es creada a su imagen y semejanza, ¿quién es? El hombre y la mujer. La única parte de su creación que es creada a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de hacer, de reflexionar, de analizar, no como el resto de los animales. ¿O ha visto alguna vez a un perro leyendo un libro de filosofía? Por supuesto que no, y no lo va a ver. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad y por eso podemos trabajar. El producto de nuestra labor debería ser lo que es bueno mediante un trabajo honesto, honrable y productivo. En lo que sea que te dediques, ya sea en una oficina, manejando un auto, trabajando en una estación de carabineros, en lo que sea, es un trabajo honrado. Es un trabajo honesto y un trabajo productivo. Un cristiano nunca debería involucrarse, mis hermanos, en un trabajo que le exige desacreditar las normas de Dios. Un trabajo que vaya en contra de lo que dice profesar. Y hay muchos tipos de trabajos así, ¿no es cierto?, que van en contra del cristianismo. Por ejemplo, las personas que venden. La hermana Gloria contaba un ejemplo que hace tiempo había un cierto tipo de ropa que era como colombiana, ¿no es cierto?, que era demasiado, que se veía demasiado. Y era transparente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, un hijo de Dios no podría vender ese tipo de cosas, que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Todo tiene que ver con la hipersexualización y la sexualidad. Entonces, prestarse para que la sociedad siga viendo ese tipo de cosas no es algo que tiene que ver con el valor de los cristianos y que nos entrega la palabra de Dios. Y así sucesivamente hay muchos trabajos que van en contra de lo que nosotros profesamos.
cuando te obligan a mentir en los trabajos para ganar más dinero, cuando te obligan a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios para ganar más dinero, por supuesto que un hijo de Dios no podría inmiscuirse en ese tipo de asuntos. Nuestro trabajo no solo no debería lastimar a nadie, también debería tener un propósito específico en hacer un bien y ayudar y compartir para con el cual tiene necesidad. El cristiano prospera para poder dar. ¿Se da cuenta? Prospera para dar. Y ahí entramos en otro tema doctrinal muy interesante, que es la mayordomía. Dios nos ha dado todo, pero a la vez nos ha hecho administradores de lo que nosotros poseemos actualmente. Lo que usted tiene no es suyo, sino que es solamente una administración temporal de lo que Dios le ha dado, porque Dios es el dueño del cielo, de la tierra, y es el dador de toda dádiva divina. Dios es el dueño absolutamente de todo. Nosotros aquí solamente en esta tierra, por este breve momento en el que estamos, somos administradores. Y un día se nos pedirá cuenta de la administración que nosotros hemos hecho con sus dádivas, con sus dones divinos. Por eso su familia no es suya. Sus hijos no son suyos. Herencia de Jehová son los hijos. Somos solamente administradores de lo que tenemos. Y tenemos que tenerlo en consideración. Porque cuando partamos de este mundo, déjeme decirle que usted no se va a llevar nada. Nada. Me acuerdo que a las personas en Egipto, cuando morían, los enterraban con todas sus joyas, porque ellos tenían diferentes creencias, pero es una tontería. Porque si no confiaron en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, van a ir a la condenación eterna, pero no, ahí no van a llegar ni los autos, ni las joyas, ni las casas. Solamente somos niebla aquí en la tierra. Como los demás aspectos de su vida, la ocupación de un cristiano, sea de forma directa o indirecta, debería ser, por sobre todas las cosas, un medio al servicio de Dios para darle la gloria de Dios, pero también a un servicio a los demás. Le damos la gloria a Dios con nuestro trabajo y servimos a los demás. En Lucas 14 dice lo siguiente: llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Se da cuenta? Toda la dádiva, todo lo que nosotros hagamos aquí como una obra, algún día se nos va a tomar en cuenta. Cuando Cristo venga a hacer un juicio final sobre la tierra. No va a ser un juicio para nosotros respecto a la salvación, sino que va a ser un juicio respecto a las obras que hagamos hecho acá en la tierra. En su paso por Mileto de camino a Jerusalén, las últimas palabras de Pablo para los ancianos de Éfeso fueron los siguientes: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces tenemos que tomar en consideración, mis amados hermanos, que ya no vivimos según los valores de este mundo, donde existen mentiras blancas, donde existen pequeños robos, no, sino que para nosotros la ley moral no es subjetiva o relativa, sino que es total, es objetiva para nosotros. Y tenemos que tomar en consideración estas palabras, o si no la gente de afuera nos va a mirar:
ese es cristiano, pero también anda mintiendo. Dijo que iba a venir y después supimos que no vino. ¿Y qué van a pensar? Es igual a nosotros. Y por eso el nombre de Dios se mancha, se ensucia, y el nombre de la iglesia también, por los malos ejemplos. Porque hay muchas personas que han tenido malos ejemplos, por supuesto, entonces todo lo echan en un saco, lo generalizan, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tomar en consideración el testimonio que nosotros estamos dando en nuestra vida, acerca de la mentira, acerca del robo y así sucesivamente. Cuarto punto, de palabras corrompidas a palabras edificantes. Dice así: de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un cuarto cambio en la vida del cristiano consiste en dejar de hablar palabras corrompidas y comenzar a hablar palabras edificantes y sanas para dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas, al igual que las mentiras, mis hermanos, también hay que aclararlo. No tiene que ver solamente con garabatos o groserías. Las palabras corrompidas también tienen que ver con chistes, con indirectas y así sucesivamente. Con chistes de doble sentido, porque no tiene que ver solamente con una grosería en específico, igual que la mentira. La mentira no tiene que ver con una mentira directa, sino que también con actos indirectos que hacemos para justificarnos o para dejar que soliciten algo de nosotros. Entonces las groserías no solamente son palabras que sean corrompidas, sino que también todo lo que tiene que ver con las famosas tallas, chistes y bromas. Por eso la palabra de Dios pone énfasis en que la lengua es un miembro pequeño, pero así de pequeño es destructor que puede destruir una nación completa o puede destruir un imperio completo con una palabra que no se entienda. Su manera de hablar, la manera de hablar de los cristianos debería transformarnos, ¿no es cierto?, junto con valores que sean de edificación para los que nos escuchan. La palabra corrompida que usa aquí Pablo se refiere a algo putrefacto, a algo contaminado, y se usaba para aludir a las frutas o vegetales descompuestos e inservibles. Eso es lo que está transmitiendo Pablo. Palabras corrompidas, palabras putrefactas, palabras que son contaminadas. El lenguaje sucio nunca debería proceder de la boca de un cristiano, porque es algo totalmente ajeno al carácter de la vida nueva en Cristo. El habla corrompida debería ser tan repulsivo para nosotros como una manzana podrida. ¿Usted alguna vez por casualidad se ha comido algo descompuesto? ¿Que no se da cuenta? Una manzana, un vegetal, y se da cuenta, ¿qué es lo que pasa? Le da asco, porque está descompuesto. Es algo putrefacto, es algo corrompido. Por eso el habla corrompida debería ser tan repulsiva para nosotros como una manzana que está en mal estado. Los chistes sucios y fuera de tono, las groserías, anécdotas vulgares, el doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrupto deberían salir de nuestros labios. Pero ahora escribió Pablo a los Colosenses en el 3:8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
palabras corrompidas. Y como les decía anteriormente, la lengua es un fuego. Usted puede con su lengua y con sus palabras edificar a una persona, pero también puede destruir a una persona. Un mundo de maldad, nos dice el apóstol Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Santiago 3, del 6 al 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar a la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es peligrosa la lengua, ¿no es cierto? Yo creo que aquí todos, de alguna manera, han comprendido esto y lo comprenden cabalmente, porque esto se ve no solamente en la iglesia, sino que en el trabajo, en la familia, en la calle, en la sociedad en general, cómo las personas llegan a declarar algo de una persona de manera tan liviana, lo cual forma murmuraciones, cagüines y así sucesivamente. Entonces, mis hermanos, de pasar de hablar palabras corrompidas, deberíamos comprender la importancia de hablar palabras sanas y edificantes. Las palabras de un cristiano deben ser buenas para la edificación, dar gracia a los oyentes. Cuando usted escucha una mala palabra como cristiano, como hijo de Dios en la calle, en un lugar, ¿cómo se siente? Es desagradable, ¿no es cierto? Pero cuando escucha a una persona que habla bien, que tiene, ¿no es cierto?, una palabra de edificación, una palabra de gracia, ¿cómo se siente usted? Bien. ¿Por qué? Porque un cristiano debería tomar en consideración que todo lo que habla debe ser para edificación. Tiene que ser para ayudar, para construir, para alentar, para instruir, para confortar. Ese debería ser el propósito de nuestras palabras. Así que reflexione por algún momento acerca de este tema. Este tema, la palabra lo habla profundamente, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Se habla acerca del peligro de la lengua. ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre no ha cambiado desde Adán y Eva. Es el mismo corazón pecaminoso desde ese tiempo, desde el inicio de la creación hasta estos tiempos. Y la palabra de Dios es eterna. No tenemos que redimir la palabra de Dios ni actualizarla para los tiempos que estamos viviendo, porque el corazón del hombre sigue siendo igual de pecaminoso que hace muchos años atrás. Eclesiastes lo dice. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. No hay nada nuevo. Todo es vanidad de vanidades. Proverbios 25:12. La crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro. La crítica constructiva, palabras de edificación, palabras de confortación, de instrucción, palabras que se entregan con gracia. Ahora, por supuesto, mis hermanos, que las palabras de edificación también tienen que ver con la corrección. Cuando uno corrige al hijo, cuando corrige a un hijo, lo tiene que procurar hacer con palabras de gracia, con palabras de instrucción, para que sea algo que pueda escuchar y que pueda asimilar a su mal comportamiento. Pero si son palabras llenas de odio, no va a ser algo constructivo, sino que va a ser algo destructivo. El predicador de Eclesiastes dijo: procuro hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Además, en Eclesiastes 12 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Se da cuenta?
cuando una persona tiene sabiduría, cuando una persona tiene conocimiento, esas palabras son como aguijones, nos ayudan. ¿Por qué? Porque nos muestran aquellas cosas que tenemos que corregir. Pero son palabras de sabios, son palabras dadas por personas que tienen instrucción. Y usted como hijo de Dios también tiene la responsabilidad de dar palabras de edificación a las personas que usted lo rodean. Vuélvase sabio en su trabajo, vuélvase sabio en su familia, vuélvase sabio en la relación que tiene con su esposo, con sus hijos, con sus familias. Vuélvase sabio y hable palabras de edificación, las cuales no solo tienen que ver con cosas buenas, sino que también con la corrección que nosotros podemos realizar ante una determinada situación. Una motivación fuerte para desechar toda corrupción, nos dice el versículo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la principal motivación que nos habla el Pablo acerca de hablar constructivamente, de manera de edificación? Es para no contristar al Espíritu Santo de Dios. Recuerda que el versículo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es una motivación fuerte, que somos hijos de Dios. Estamos en un proceso de santificación y no queremos contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro interior. Ahora, si un cristiano se dice cristiano y le da lo mismo esto, lo más probable es que el Espíritu Santo no more dentro de él. Si le da lo mismo hablar bien o mal, lo más probable es que la persona sea un incrédulo. Ha hecho una profesión de fe, pero no ha hecho una posesión de esa fe. El Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, llora, por así decirlo. Se contrista cuando ve a cristianos mintiendo en lugar de hablar la verdad, enojándose de forma injusta, robando en lugar de compartir con generosidad, hablando de manera corrupta y destructiva en lugar de pronunciar con gracia palabras edificantes. ¿Qué es lo que pasa con el Espíritu Santo en nuestro interior? Llora, se contrista. No es que se salga de ti, sigue morando dentro de ti, pero está llorando. El Espíritu Santo está contristado. Por eso tenemos el mandato del apóstol es avivar al Espíritu Santo. Pedirle perdón al Señor por esas mentiras, por esas palabras groseras, por esas palabras que no tenían edificación, por esas malas acciones, por el robo también en el contexto que nos habla Pablo. Pedirle perdón a nuestro Señor por esos pecados, porque el Espíritu Santo llora al interior de nosotros, se contrista. Y por eso muchos cristianos viven vidas con el Espíritu Santo contristado y no tienen poder para vencer las tentaciones. Porque las tentaciones siempre van a venir en nuestra vida, aún como cristianos. Pero como el Espíritu Santo está contristado dentro de ti, no tienes el poder necesario para vencer esas tentaciones, para vencer esos pecados. Porque el Espíritu Santo está contristado. Tienes que avivarlo a través de la oración, del devocional personal, o si no siempre vivirás una vida espiritual de derrota en derrota. Nunca vas a crecer. ¿Has conocido cristianos que nunca crecen espiritualmente? Es como cómico, porque a veces uno deja de tener contacto. La hermana Ide, yo creo que le pasa, ¿no es cierto?, con personas que conoce hace 20 años o más, y se lo encuentra en la calle y están con los mismos problemas, con las mismas dificultades, siempre con lo mismo. Pero ¿hace cuántos años se decía cristiano? 10, 20, 30, 40 años metidos en una iglesia,
pero lamentablemente no hay cambios en su vida espiritual. Se quedan estancados. No crecen, pigmeos espirituales. A tal punto que si tuvieran que hablarle del sacrificio de Cristo a una persona y evangelizarla, no sabrían qué decir. Pero estuvieron 40 años metidos en una iglesia. ¿Qué aprendieron? Solamente religión y tradicionalismo, ritualismo evangélico. Es como si la Iglesia Católica se hubiera cambiado y se hubiera introducido a iglesias evangélicas. Solamente los domingos, como una tradición de asistir, cantar, escuchar, y el resto de la semana se me olvida todo. Pero después del domingo abro de nuevo la Biblia, escucho, canto, y el resto de la semana nada. Y después vuelve el domingo y así se pasa el tiempo. ¿Se ha dado cuenta? Así se pasa el tiempo, rápido. De los 20 años a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50. Se pasa rápido el tiempo y no hay cambios en la vida espiritual. Entonces tenemos que reflexionar acerca de la vida, y justamente el capítulo 4 de Efesios, Pablo nos habla directamente. ¿Cuál debería ser la vida nueva del cristiano? Lo que debería dejar atrás y cómo debería comenzar a comportarse. Por eso el Espíritu Santo llora al interior de nosotros cuando no nos examinamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer algo que desagrade tanto a aquel por quien hemos sido sellados hasta la redención de la posesión adquirida? El Espíritu Santo es la marca personal de autenticidad que Dios coloca en nosotros, su estampa de aprobación divina. ¿Cómo podemos contristar a aquel quien es nuestro ayudador, consolador, maestro, abogado, residente y divino de nuestros corazones y garante fiel de nuestra redención eterna? ¿Cómo podemos hacer algo que lo desagrade a Él? Y tenemos que comenzar a pensar cómo estamos viviendo la vida espiritual, la vida cristiana. Porque recuerde que la apostasía cada vez es más fuerte. La apostasía cada vez es más fuerte. La apostasía ya hace mucho tiempo atrás se ha introducido a las iglesias cristianas, ha llenado de ritualismo y tradicionalismo a la iglesia evangélica, pensando que son salvos, pero no son salvos, porque no hay frutos de esa salvación. El predicador bautista Charles Spurgeon decía, sin duda que es trágico irse al infierno, pero hay algo peor, irse al infierno del banco de una iglesia, porque estuviste todo el día, todo el tiempo, año tras año, engañado. Punto 5. De vicios naturales a virtudes sobrenaturales. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que desarraigar vicios naturales para reemplazarlos por virtudes sobrenaturales. Este último versículo es un resumen de todo lo que Pablo habló anteriormente. Aquí lo trae a modo de resumen. La tendencia natural del ser humano es a pecar, y la tendencia natural del pecado es crecer en pecado, cada vez más grandes. Por eso la sociedad, ¿se ha dado cuenta? La sociedad cada vez está más descompuesta moralmente. ¿Por qué la sociedad cada vez se descompone más moralmente? Porque el pecado
se hace cada vez más grande. Y el crecimiento natural del pecado es que crezca cada vez más. El pecado de un cristiano crecerá de igual forma que la de un incrédulo si no se arrepiente, ya sea de la mentira, del hurto, de las palabras groseras. Si se tolera y no se vigila nuestros pecados internos de amargura, enojo, ira, conducirán de manera inevitable a los pecados exteriores de gritería, maledicencia y toda clase de manifestaciones de malicia. Porque el pecado interno se acumula y se da a conocer a través de todo lo que mencionamos. Gritería, violencia y así sucesivamente. Y estos pecados particulares involucran el conflicto entre una persona y otra. Y eso es algo claro, la división, los problemas interpersonales. Y aún peor entre un creyente y otro creyente. Y estos son los pecados que quiebran y rompen la comunión fraternal y destruyen las relaciones personales, donde hay mentira, donde hay gritería y así sucesivamente. Esos son los pecados que rompen las relaciones personales, debilitan a la iglesia y arruinan su testimonio delante del mundo. Ese tipo de pecados rompen la comunión fraternal que tenemos como hijos de Dios. Cuando un incrédulo ve a un cristiano que actúa igual que el resto de la sociedad, la iglesia aparece manchada en sus ojos y esa persona genera más resistencia a las afirmaciones del Evangelio. Hay una frase muy cierta que dice que muchas personas, el único evangelio que van a escuchar es la de tu testimonio y tu conducta personal. Porque quizás no van a escuchar una predicación en vivo, pero sí antes van a conocer a un cristiano y van a trabajar con ese cristiano y van a vivir con ese cristiano. ¿Y qué es lo que va a hablar ahí? El testimonio del cristiano. Ah, tú eres cristiano, qué bueno. ¿Y dónde vas? Ah, qué bueno. Pero esa persona trabaja la mitad del día con alguien que se hace llamar cristiano. ¿Se da cuenta? Está todo el día con un cristiano. Entonces continuamente nosotros somos observados por el resto de las personas que nos rodean. Por eso tenemos una gran responsabilidad de manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y no ser tinieblas, sino que ser luz. Hace un tiempo en las redes sociales apareció como un humorista que se hace llamar Pastor Rocha. No sé si ustedes lo conocen. Es un humorista que se supone que es un pastor de verdad, pero esta persona tiene un personaje. Y ese personajillo, ¿no es cierto?, habla como pastor e incluso diciendo vulgaridades e insultos en los medios de comunicación. Pero en su vida normal es un pastor normal, pero en su personaje hace todo lo que quiere. Eso, mis hermanos, es un claro ejemplo de lo que vemos acá. Y hay muchos que lo siguen y le aplauden y le dicen que bueno que se demuestre eso como es, ¿no es cierto? Ah, como me río de las iglesias, del evangelio. Todo ese tipo de personas está acumulando ira de Dios en el momento que venga el juicio divino. Porque está pisoteando el evangelio, está pisoteando el testimonio de ministros que en la misma palabra habla que actúen con sobriedad, con delicadez del evangelio. Pero hay muchos que lo aplauden y se ríen y no se lo toman en serio. Por eso después vemos tantas iglesias que nacen que son liberales. Iglesias liberales que no importa el pecado ni el arrepentimiento, sino que lo que importa es que Dios te ama, que Dios te quiere dar esto, que Dios te quiere dar esto otro. Nosotros no hablamos del pecado y este mismo personaje habla. Cuando se saca el personaje y se mete en su personaje de pastor normal,
¿verdad? Dice, no, en mi iglesia no hablamos de pecado. Hablamos que Dios es una madre. Y en su declaración doctrinal lo tienen. Nosotros hablamos un montón de cosas que encontramos que son muy fuertes y los tiempos han cambiado, entonces hay que ser más relajados. Pero ese tipo de cosas hemos visto hoy en día en las redes sociales, por eso hay tantos cristianos sin compromiso, sin seriedad por la santidad, sin arrepentimiento y que viven un tradicionalismo. Por eso se hace necesario volver a traer el arrepentimiento y el mensaje del Evangelio como la palabra de Dios lo ha enseñado. Hay muchas personas que dicen con respecto a eso, cuando hablan estos pastores liberales, es que cuando habla me trae paz. Siempre el sentimiento por delante. Es que me trae paz. Es que me río. ¿Pero te arrepentiste de tus pecados? ¿Estás viviendo en santidad? ¿O solamente es un sentimiento, una emoción? Y muchos nacen emocionados por los motivos equivocados. Por eso después vemos en la iglesia tantos problemas de personas sin compromiso y sin seriedad para tomar, ¿no es cierto?, el ministerio y los dones que Dios le ha dado. En lugar de esos vicios, nosotros antes debemos ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros. Pero eso no quita la verdad. El amor y la verdad deben ir de manera equilibrada. Porque si solamente predicamos amor, nos convertimos en una iglesia liberal que no habla arrepentimiento, solamente cosas bonitas. Y si solamente hablamos verdad, podemos caer, ¿no es cierto?, en el legalismo. Por eso tenemos que ser equilibrados y hablar la verdad con amor. Dios nos amó, nos escogió y nos redimió. ¿Para qué? Para que anduviésemos en rectitud de corazón. Recuerden que la gracia de Dios no es solamente decir, Dios te perdonó, te rescató de tus pecados, ahora haz lo que quieras. No, eso no es evangelio. El evangelio es que Dios te rescató y te perdonó para vivir una vida santa delante de Él. Eso es el evangelio. La gracia no es permisividad para pecar como tú quieras, sino que es una transformación interna. Por eso Jesucristo cuando vino a la tierra le predicó a ladrones, a asesinos, a prostitutas, porque el cambio verdadero se produce desde el interior hacia el exterior. Del interior hacia el exterior. Ese es el cambio de la gracia transformadora. Y la misma Biblia nos enseña y nos manda a juzgar con justo juicio. Así como hay un enojo santo y un enojo pecaminoso, también hay un juicio santo y hay un juicio hipócrita. ¿El juicio hipócrita cuál es? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y cuál es el juicio santo? Juzgad con entendimiento, con discernimiento. Y vemos que Pablo juzgó las iglesias, tanto de Primera de Corintios, un hombre que vivía en inmoralidad sexual. ¿Qué hizo Pablo? Le dijo al hombre, yo no te juzgo para que yo no sea juzgado. No, sino que lo juzgó porque el juicio era un juicio santo, correcto, porque estaba cuidando la integridad y la santidad de la iglesia de Corintios. ¿Verdad? Entonces no nos confundamos, porque si creemos que no podemos juzgar con una mala doctrina, vamos a pasar por alto muchas cosas y no vamos a manifestar lo que verdaderamente la gracia de Dios debe producir en la vida del cristiano. Si hablamos puro amor, nos vamos a convertir en cristianos hippies. Paz y amor. No te juzgo. Sigue adelante. No, Jesucristo juzgó muchas veces a los fariseos e incluso a la mujer adúltera. Hay muchos que cuentan la historia y dicen, ¿no se acuerdan cuando Jesús
levantó a la mujer adúltera y le dijo, el que tenga una piedra que la lance, escribió algo en el piso, pero le falta una historia importante. ¿Cuál es? Vete y no peques más. ¿Se da cuenta? Pero si contamos una parte de la historia, estamos enseñando una gracia barata, como decía este predicador, Dietrich Bonhoeffer, que era un predicador que fue perseguido por Hitler mismo en la Segunda Guerra Mundial, que él profundizó respecto a la gracia barata, que es una gracia que no exige arrepentimiento, que no exige, ¿no es cierto?, confesión de pecados, sino que es una gracia que solamente habla de amor y de ternura. ¿Acaso podemos nosotros que hemos sido perdonados, por tanto, no perdonar las cosas relativamente pequeñas que otros hacen en nuestra contra? Y la verdad que sí, podemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Dios nos perdonó a nosotros. Por eso el mandato de Pablo en estos versículos finales de Efesios es: quiten de su vida toda malicia, sino que sean benignos los unos con los otros. La iglesia, ¿verdad? Hijos de Dios, y también con el prójimo. Pero no podemos vender la verdad y predicar solo de amor y no predicamos la verdad del Evangelio. Vete y no peques más. Eso le dijo Jesús a la mujer adúltera. No le dijo, vete y sigue viviendo como quieras, no importa. Sino que cuando te apedreen, voy a llegar yo, voy a volver a escribir algo en el piso para que no te apedreen. No, le dijo, vete y no peques más. Por eso estudiar los atributos de Dios, algo que ya hicimos como iglesia, nos ayuda a comprender la santidad. ¿Por qué Dios detesta tanto el pecado? ¿Por qué el pecado es algo tan abominable para Dios? Cuando Jesucristo quiso pasar la copa cuando iba a ser crucificado, no era porque Cristo le tenía miedo a los clavos y a los látigos y a la corona de espinas. ¿Sabe lo que no quería Jesucristo? Era tener relación con el pecado, porque Él se hizo pecado por nosotros. Iba a tener una relación estrecha con el pecado. Y en ese momento el Padre no iba a estar con Él, porque en ese mismo momento estaba recibiendo los pecados de toda su iglesia en su cuerpo. No era que le tenía miedo a la cruz, porque hay algunos dicen, ¡ay, qué pobrecito Jesús murió en la cruz! Ven las películas de Semana Santa y dicen, qué pobrecito, que está sangrando, que la corona de espinas, que lo traicionaron, que los látigos, que esto, que lo otro. No, sino que lo que Jesús no quería, de alguna manera, era verse involucrado profundamente con el pecado, porque Él se hizo pecado por nosotros. Y en ese momento el Padre no estaba con Él, sino que estaba asumiendo nuestra posición en la cruz, en la cual cada uno de nosotros tenía que haber estado. ¿Y cómo respondemos a eso? A través de una vida de sumisión y de obediencia al Evangelio. Y no llorar, ¿no es cierto?, sentimentalmente porque Cristo murió. No, sino que tenemos que responder de otra manera en nuestra vida espiritual. Y para terminar, Colosenses 3, del 5 al 7. Pablo vuelve a manifestar, ¿no es cierto?, la misma preocupación por los hijos de Dios acerca de la vida en santidad. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio.
No se mientan unos a otros. ¿Se da cuenta? Que vuelve a recobrar lo que expuso en Efesios. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, que por supuesto se logra a través de la palabra de Dios. Pero Pablo en Colosenses vuelve a tomar esto de Efesios. Límpiense de la suciedad, de la inmoralidad sexual, de las bajas pasiones. Límpiense de todo eso y vivan de acuerdo a lo que Dios lo ha llamado a vivir. Hijos de Dios. No como si fuéramos cualquier otra persona, sino que hijos de Dios, embajadores del Rey. ¿Qué hace un embajador en otro país? Representa los intereses del país de origen. Cuando Chile tiene embajadas en los distintos países, ¿qué hace el embajador? Representa los intereses del país. ¿Y nosotros estamos representando correctamente a nuestro Señor? Esa es la pregunta. ¿Estamos representándolo fielmente? No de manera perfecta, por supuesto, pero sí sinceramente con un deseo ardiente de agradarlo. ¿Lo estamos haciendo? Porque la palabra de Dios nos muestra que la iglesia es una institución divina, no humana. Vivimos por valores celestiales, no por valores terrenales. Amén. Y así llega la exposición del capítulo 4 de Efesios, versículo del 25 al versículo 32. Terminamos la exposición de este capítulo 4 y el próximo domingo vamos a continuar con el capítulo 5. Recuerden, principios de la nueva vida en Cristo, de mentir a hablar la verdad, del enojo injusto al enojo justo, de robar a dar con generosidad, de palabras corrompidas a palabras edificantes y de vicios naturales a virtudes sobrenaturales. El perdón, el amor, la benignidad, lo que es el fruto del Espíritu Santo manifiesto en todos aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Amén. Así que póngase de pie, que vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor por esta palabra de exhortación para nuestras vidas, que viene a santificarnos cada vez más para vivir la vida cristiana agradándole a nuestro Señor en todo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos has permitido estudiar tu palabra, reflexionar en ella. Permite que mis hermanos durante el resto de la semana puedan reflexionar acerca de su vida espiritual, que puedan tener presente la necesidad de ir santificándonos cada vez más, de ser cristianos, que seamos coherentes con lo que decimos profesar, que seamos cristianos que te busquen ardientemente a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser obreros fieles. Queremos ser obreros que realmente representen lo que tú has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, queremos ser hallados fieles por ti, porque es lo único que nos interesa. No nos interesa lo que dice el resto del mundo sobre nosotros, sino que lo único que queremos hacer es agradarte a ti. En todo, Señor, queremos agradarte a ti, para que cuando tú vengas o partamos de este mundo, lo único que deseamos es escuchar: bien, obrero fiel, entra al descanso de tu Señor. Eso es lo único que queremos, Señor, agradarte a ti en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén.